Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, les ofrezco una disculpa, nos demoramos un poco. El doctor Aguilar viene llegando de la ciudad de Puebla y bueno, pues en la entrada a la ciudad, el tráfico, pero ya está aquí con nosotros y ustedes saben, hoy toca el turno a la conferencia Aspectos de la legislación sobre salud pública, en este curso de la legislación de los imperios. El doctor Arturo Aguilar Ochoa es licenciado y maestro en Historia y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido profesor de la Universidad de las Américas Puebla, también profesor invitado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es especialista en el siglo XIX en México con temas como la historia de la litografía, del grabado y de la fotografía mexicana. Algunas de sus publicaciones son La fotografía durante el Imperio de Maximiliano, Pedro Gualdi, pintor de perspectiva en México, esto en el catálogo de la exposición El escenario urbano de Pedro Gualdi. También es autor de El taller de Ignacio Cumplido en la Ciudad de México, en el libro Historia de la vida cotidiana en México, entre otros. Así que queda con ustedes el doctor Arturo Aguilar Ochoa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ok, sí, gracias. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí otra vez en el Instituto Nacional de Estudios Históricos. Agradezco la invitación que me hicieron y de alguna manera, como ustedes se dieron cuenta en el currículum que acaba de leer Elsa, yo no me he dedicado especialmente a cuestiones de legislación. Sin embargo, ya que apareció el registro de prostitutas un poco de manera alterna, o si queremos llamarlo de otra forma, por asuntos de la fotografía, me fui involucrando precisamente en los registros sobre prostitución. Entonces, es parte de la legislación de alguna manera, pero es un tema que puede caer en otro ámbito y que se presta también a múltiples lecturas. Ahora voy a comentar esto precisamente porque es un tema que, insisto, se puede leer desde diferentes ángulos. Quiero señalar, por ejemplo, que hay investigadores como Konrad Ratz, que recientemente murió, que señala que existe todavía un campo amplio para estudiar las leyes, las reformas, además de los interesantes proyectos de constitución que se establecieron durante el llamado Segundo Imperio Mexicano. Aquí veo que también no es exclusivo hablar del Segundo Imperio, porque también está en estas legislaciones el primer imperio mexicano, que sería en este caso el de Iturbide, pero en mi caso voy a hablar del imperio de Maximiliano. Guadalupe Jiménez Codinash, también otra investigadora del siglo XIX, ha comentado en varias conferencias precisamente como una prueba de que el imperio sí existió, sobre todo para quienes niegan su existencia, y quiero mencionar que en algún momento a mí me han cuestionado precisamente de que el imperio es un proyecto que no necesariamente se tiene que reconocer, porque la república nunca desapareció. Sin embargo, yo pienso que una de las mejores pruebas de que existió el Segundo Imperio Mexicano fue la aplicación de muchas de estas leyes en territorio mexicano. No todo el territorio, obviamente, pero sí en gran parte del país, a la cual se sujetaron muchos mexicanos, queramos o no. El imperio existe, pero siempre hubo como un tabú
para reconocerlo, y yo pienso que una de las pruebas precisamente son este tipo de leyes y de reglamentos que se hicieron durante el Segundo Imperio. Para ver sobre todo el aspecto de las leyes, bueno, recomiendo el texto de Konrad Ratz, que les digo, lamentablemente él murió este año, pero que se encuentra en el capítulo del Imperio, Constitución y Leyes, Reformas, Gobiernos y Viajes, en el libro Tras las huellas de un desconocido, nuevos datos y aspectos de Maximiliano de Habsburgo. En este trabajo el doctor Ratz señala a varios investigadores austriacos como Johann Lubienski, que se ha centrado en las constituciones, sobre todo encontrado en el archivo de la Casa, Corte y Estado de Viena, y por lo tanto que demuestran que no solo en las fuentes mexicanas hay que analizar los asuntos de la legislación. También hay otros libros, otros textos que hablan sobre todo de cuestiones muy generales de leyes. Sin embargo, yo quiero señalar que Ratz, pese a que habla de todas estas reformas, por ejemplo, habla de las leyes como la de la organización territorial, el sistema monetario que se hizo durante el Segundo Imperio, la reforma administrativa, el Código Civil, la reforma social, la reforma educativa, que es un aspecto también importante, la financiera, o la llamada Ley Mortuoria del 3 de octubre de 1865, olvidó tocar las leyes sobre salud pública durante el Segundo Imperio. Y no debemos de reprochárselo porque es una visión general. Afortunadamente, hay otros investigadores que sí se han centrado en asuntos de legislación sobre aspectos de salud. Quiero señalar, por ejemplo, a la doctora Magdalena Martínez Guzmán, que de hecho a ella le tocará exponer en la siguiente sesión, y que habla, por ejemplo, de la casa de maternidad, el asilo de San Carlos y otros temas que tocan la salubridad. Ella dice lo siguiente sobre el aspecto legislativo relativo a salubridad. Dice lo siguiente: en julio de 1863, la Junta de Gobierno, a través del prefecto político de la Ciudad de México, encomendó al señor José María Andrade para que visitase las cárceles y establecimientos de beneficencia en esta ciudad y observara las condiciones de los mismos. Fue acompañado por el señor Joaquín García y Casbalceta, quien al terminar la visita le realizó el informe oficial, encontrando en estado miserable todos los edificios casi derrumbándose, con una significativa carencia de mobiliario y medicamentos. Cierro la cita. Sin embargo, fue ya durante el Segundo Imperio que se dictarán leyes más concretas sobre salud, como la misma doctora Magdalena Martínez Guzmán señala. Aunque el emperador Maximiliano no menciona nada respecto a la constitución de la beneficencia pública o los hospitales o la casa de maternidad, en sus demás reglamentos indicó por quiénes serían administrados, a saber, por los regidores del ayuntamiento de cada ciudad. Remito igualmente, para cuestiones de salud, revisar el trabajo de Erika Pani. Ella hace un recuento de todos los trabajos y las investigaciones que se han hecho sobre el Segundo Imperio, en su libro Segundo Imperio, herramientas para la historia. Hay una sección en donde ella habla de la administración pública y la legislación, y hay algunos trabajos que tocan los hospitales y los albergues, pero son muy contados. No existen en realidad muchas investigaciones sobre la legislación en salud durante el Segundo Imperio. En este caso, yo escogí, dada la vastedad del tema,
el registro de prostitutas que se hizo en 1865, pero forman parte de un tema mucho más amplio sobre la salud, que incluiría los hospitales, las cárceles, la casa de maternidad y otras. Pero dado que aquí no tenemos mucho tiempo, me centré exclusivamente en el registro de fotografías de prostitutas, que es lo que vamos a ver. Debo señalar también que este reglamento tiene su antecedente desde 1851. También aquí es importante decir que dentro de todas las medidas de reglamentación que se hicieron durante el Segundo Imperio y se dictaron leyes, esta en particular no era algo precisamente nuevo durante el Segundo Imperio, sino que ya tenía antecedentes en México desde mucho antes, desde 1851. En 1851 aparece el primer proyecto sobre la prostitución. Está incompleto este reglamento, se puede consultar en el Archivo en el Archivo Histórico de la Secretaría de Salubridad. No se sabe el autor, algunos dicen que pudo haber sido Hilarión Frías y Soto, pero no están tan seguros de que sea él el autor. Sin embargo, hay elementos para suponer que pudo haber sido él. Y entonces, en este reglamento, o este proyecto de reglamento, se dice que surge a partir del grado a que había llegado la desmoralización pública y los continuos escándalos que ocasionaban las rameras por la libertad en que viven sin ser perseguidas, y también por la creciente propagación del mal venéreo, la sífilis. Y por ello es expuesta al excelentísimo presidente don Mariano Arista para nombrar una junta que formase un reglamento capaz de corregir o atenuar estos males. Pero por cuestiones de limitaciones jurisdiccionales no prosperó este proyecto, que finalmente quedó en eso, un proyecto. Se retomará este proyecto durante el mandato del presidente Benito Juárez en 1862. El primer reglamento, ya no proyecto, se hace el 20 de abril de ese año sobre la prostitución en México, que se justifica bajo los siguientes términos. Voy a leer esta breve parte del reglamento que dice por qué surge precisamente esta necesidad de reglamentar la prostitución. Y dice lo siguiente: los estragos de la prostitución en la salubridad pública van siendo cada día más trascendentales y alarmantes, causan el descuido con que hasta ahora se ha visto la higiene de las mujeres públicas. Aquí debo de señalar que el nombre oficial que le daban a las prostitutas en ese momento eran mujeres públicas. Penoso es dictar, continúa la cita, providencias que coarten la libertad de algunos individuos, imponiéndoles a la vez desagradables obligaciones. Pero cuando esta libertad degenera de ordinario, cuando afecta el bienestar general y amenaza con la degeneración de la raza, la autoridad se encuentra en el deber de conciliar la cesación de estos males con la mayor coerción posible a las personas que lo ocasionan. Este reglamento que se estableció con puntos, leyes y datos de cómo se tenía que reglamentar la prostitución, tampoco se aplicó. ¿Por qué no se aplicó? Por la sencilla razón de que
la situación del país en 1862 era muy difícil. Recordemos que ya había iniciado la intervención francesa, ya se tenía el ejército francés en el país y por tanto el gobierno de Juárez estaba más preocupado en asuntos de la defensa nacional, de enfrentar a los franceses, que llevar a cabo esta reglamentación de la prostitución. Será entonces hasta el gobierno de Maximiliano cuando se haga efectiva esta reglamentación. Perdón. Aquí está el título del libro, bueno, no es libro, es un registro, el nombre correcto es registro, que se hace ya durante el imperio de Maximiliano. Aparece como registro de mujeres públicas conforme al reglamento expedido por Su Majestad el Emperador el 17 de febrero de 1865. ¿Por qué surge este reglamento? También tenemos que entender el contexto en el que está apareciendo la reglamentación. Entonces, aquí quiero detenerme un poco en señalar que desde fines del siglo XVIII, en Europa, principios del siglo XIX, se consideraba por varios higienistas y por varios médicos que la prostitución era un mal necesario. Entonces se dividieron las posturas en los grupos que pedían precisamente que como era un mal necesario, que no se podía evitar y que, valga la expresión, pero según en ese entonces se consideraba que la sexualidad causaba tensiones en la sociedad y entonces como el desagüe o las cloacas de la ciudad se les tenía que buscar un cauce, un desagüe, para que se pudiera controlar estas tensiones en las sociedades urbanas. Entonces, es una idea que no surge necesariamente en México, sino que tiene su fundamento en este movimiento de reglamentación en Francia y por eso se le considera el sistema francés. El creador de este sistema es un médico que dedicó mucho tiempo a su investigación, no nada más de la prostitución, sino de otros ámbitos como la cárcel, la mendicidad, los manicomios, que eran parte de las sociedades urbanas, pero que tenían que buscárseles algunas adecuaciones para que causaran los menores males en las sociedades urbanas, sobre todo en París. Y el creador de este reglamentarismo fue Alexandre du Châtelet, el médico que propuso estas medidas de reglamentación. Insisto, había otra postura también de personas que consideraban que la prostitución debería abolirse, es decir, que no debería de permitirse la prostitución. Hay aquí dos movimientos, unos no que estén abogando por promover la prostitución, sino sobre todo reglamentarla. Parten de la idea de que es un oficio que si se prohíbe no se va a erradicar. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a caer en la clandestinidad, pero va a seguir existiendo. Entonces, para que funcione, si lo podemos llamar de esta manera, de la forma más adecuada en las sociedades del siglo XIX, se tiene que crear una reglamentación. Y está la postura de otros médicos y higienistas que consideran
que la prostitución es un mal que corrompe a la sociedad, que atenta contra la moral, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, e incluso contra la familia, y entonces se promueve la abolición de la prostitución. Es una discusión que puede seguir incluso todavía hoy vigente, esta idea de reglamentar la prostitución, controlarla o abolirla. En ese momento, recordemos que también la sociedad victoriana era muy moralista y se consideraba que este tipo de asuntos deberían manejarse de manera secreta sin atentar la moral y el pudor, las buenas costumbres de la sociedad de la época. Entonces, están las dos posturas, y en México se decide tomar el modelo francés en el momento de la intervención. Este es un grabado en Inglaterra, será más o menos de 1875, de 1876, que está fuera de contexto, pero que sobre todo plantea la idea de que la prostitución debe de funcionar de manera acotada. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que precisamente no cause daños a la sociedad, debe haber un control, y las mujeres que ejercen este oficio deben de estar controladas por la autoridad sanitaria. Esta es una postura que tienen los franceses. La postura de la abolición fue más una postura que surgió en Inglaterra y en Suiza. Los suizos fueron los que promovían de alguna manera esta idea de que debería de abolirse la prostitución. Sin embargo, en Inglaterra también había varios grupos y sectores sociales, médicos y higienistas que consideraban que era un mal que no podía erradicarse, y que para que se pudiera tener una mejor disposición de esto, debería de intervenir la autoridad pública y la policía. Hay varios documentos que hablan precisamente de la prostitución en Inglaterra en el siglo XIX. Aquí no me voy a detener mucho en esto, pero recordemos que Inglaterra está pasando por la revolución industrial, las ciudades crecen mucho, por ejemplo, Londres, Manchester, Glasgow y otras ciudades industriales en donde prolifera mucho el trabajo de prostitutas. Se dice, por ejemplo, que había también niñas que se dedicaban a la prostitución, no solo la prostitución femenina, sino también la prostitución masculina, y era un asunto que causaba muchos dolores de cabeza a la sociedad en ese entonces. Era una cuestión que no se resolvió de una manera sencilla y rápida, sino que hubo voces en contra y a favor de esta reglamentación. Incluso el ministro Gladstone se dice que también, junto con su esposa, fue ministro de la reina Victoria, recorría las calles de la ciudad de Londres en las noches, algo que no entendía, por ejemplo, el ministro Disraeli, para entrevistarse con mujeres que ejercían la prostitución y finalmente hablar con ellas para convencerlas de dejar este trabajo que las denigraba y que les causaba muchos problemas. Entonces, había una situación también muy polarizada en la sociedad entonces respecto a esto. El registro en México se hizo con la intención también de crear un hospital que en este caso es el Hospital de la Mujer, después se convertirá, que era el edificio que ocupaba el Hospital de San Juan de Dios. Aquí vemos una imagen de
la iglesia de San Juan de Dios, y el edificio actualmente es el Museo Franz Mayer, pero durante mucho tiempo fue hospital de la mujer y también casa de maternidad, curiosamente, que también la doctora Magdalena Martínez Guzmán les va a hablar de esto que sucedió en el imperio. Bueno, ¿qué pasa con este registro? Este registro es importante porque hay podríamos decir, influencia que va a tener después, en la época de la República Restaurada, y también con registros que se van a hacer en provincia, en el Porfiriato. Pero el primer registro de prostitución es el que se hace durante el Segundo Imperio. Y les digo, insisto, es el problema de las enfermedades venéreas era algo que también los habitantes y las personas de todas las ciudades industriales en este momento en Europa y en gran parte del mundo preocupaba. Aparecen, por ejemplo, noticias en los periódicos, como el del siglo XIX, el viernes 7, sábado 8 de julio de 1861, que ofrecen curas al mal venéreo. Aquí, por ejemplo, si me permiten leer una parte que dice: jarabe antisifilítico vegetal del doctor Garriba para curar pronto y radicalmente toda clase de enfermedades venéreas, por antiguas que sean, así como las de la piel, tales como úlceras, granos, herpes, etcétera, que dependen de la misma causa o estén complicadas con ella y provengan de impurezas en la sangre. Este precioso remedio compuesto de vegetales sin mezcla alguna de mercurio ha sido considerado tanto en Europa como en América por sus prodigiosos resultados, superior a todos los conocidos hasta la fecha. Aquí también quiero señalar que hasta 1906, que se descubre la causa o el bacilo o el agente provocador de la sífilis, no se ponían de acuerdo los médicos sobre los síntomas que podían tener las enfermedades venéreas y cómo se transmitía. Ahora nos espanta mucho el ébola, pero en ese entonces este tipo de enfermedades no tenían cura. Las sífilis, por ejemplo, la gonorrea, se van a curar ya de manera efectiva cuando se descubre la penicilina, después de la Segunda Guerra Mundial o casi al tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era un problema que cuestionaba la sociedad victoriana de este momento, porque además era un asunto que podía contagiar familias enteras. Se hablaba de los esposos incontinentes que a veces contagiaban a las esposas inocentes, bueno, y que además no sabían qué pasaba con sus maridos, que iban a un prostíbulo y que o en la calle o en cualquier situación podían contagiar a las esposas y podían ingresar de alguna manera esta enfermedad en la familia. Entonces, era un asunto que preocupaba a todas las clases sociales y en todos los países. Por eso insisto en que tenemos que tener conocimiento de la dimensión del problema para comprender por qué se trataba de reglamentar la prostitución. Ahora, también algunos dicen que la cura, bueno, la relativa cura en ese momento, la cura o el tratamiento que se tenía de la enfermedad era a veces mucho más nocivo que la propia enfermedad misma. ¿Por qué? Porque se utilizaban, entre otros productos, el mercurio para tratar esta enfermedad y no lo curaba realmente. También, bueno, se discutía mucho el asunto de cómo se podía transmitir
de padres a hijos y hasta qué generación podía afectar esta enfermedad venérea. Algunos doctores decían que podía ser la primera, la segunda y la tercera generación que podía estar afectada con problemas. Pero el tratamiento era, además de doloroso, era muy invasivo al cuerpo y con efectos secundarios terribles, porque, bueno, causaba la caída del pelo, caída de los dientes y, en fin, había una situación que no se solucionaba tan fácilmente con estos remedios, y de aquí que se ofrecieran curas mágicas como las que siempre aparecen, que no estamos seguros de que realmente estos avisos funcionaran como un remedio para las enfermedades venéreas. Esto es algo que quizás suena como lo que ahora conocemos como productos mágicos, ¿no?, que se venden y los anuncian en televisión. Incluso hay leyes que también prohíben esto, que, bueno, se tiene que comprobar que realmente un producto soluciona algunos problemas, y ahora ya saben que hay productos que curan todo, ¿no?, y que también hacen bajar de peso en 3 semanas, aparatos que solucionan las cosas con una rapidez sorprendente, y quizás parte de estos productos es esto que vendían algunos de los que siempre se han aprovechado de la situación para ofrecer esta idea de que sí se podía curar las enfermedades venéreas, que no era algo tan así como lo podemos ver. Bueno, aquí está el reglamento de la prostitución que se hizo, una hoja, y aquí quiero señalar algo importante que de alguna manera también me hizo venir aquí, porque les digo, yo no trabajo legislación, pero se ha manejado mucho este libro o álbum o reglamento, algunos lo llaman catálogo. No era un catálogo, era un registro en donde las mujeres llevaban su foto y ponían los datos más importantes para tener un control sanitario. Pero algo que verdaderamente, y yo quiero compartirlo aquí con ustedes, me dejó sorprendido, es que en un blog de los que ahora hay en internet, no recuerdo ni el nombre, y yo creo que no vale la pena ni siquiera mencionarlo, a alguien se le ocurrió subir parte de estas fotos al blog del internet y titularlo con un nombre que a mí incluso se me hace hasta ofensivo. Se me hace que merecería incluso una demanda, porque no es así como se manejan esta información. Aparece en el blog Las putas de Maximiliano y están varias de las fotografías de este registro de prostitutas que no tiene que ver necesariamente con algo directo que haya hecho Maximiliano. Como una persona que se mete al blog va a pensar que eran prostitutas al servicio del emperador, algo que obviamente no era cierto, ¿no? O sea, es un reglamento para llevar un control sanitario y tener medidas y leyes sanitarias en este momento. Bueno, ¿qué tiene este reglamento? Aquí hay aproximadamente 580 mujeres registradas. Está obviamente el nombre de la prostituta, la edad. Esto es muy importante porque aparece qué edad tiene. Yo pienso que algunas ocultaron su edad, pero sin embargo hay mujeres registradas desde los 14 años. Hay en este registro niñas, porque eran niñas o adolescentes de 14 años. La más grande tiene 46 años. Tenemos que tomarlo en función de
el promedio de vida que tenían en esa época, que no llegaba a los 30 años, entonces era una mujer grande para la época. ¿Qué más datos tiene? Bueno, aparece la clase que tenía la prostituta, en este caso primera clase, segunda clase o tercera clase, que dependía del lugar en donde trabajaba y de los impuestos que pagaba para ejercer la prostitución. Aparece también qué oficio o qué trabajo había tenido antes. Regularmente son trabajos humildes: sirvienta, bordadora, obrera, vendedora de tamales, en fin, y también el origen o la procedencia de la mujer, de dónde viene. Entonces, eso también es interesante porque muchas son de la Ciudad de México, pero hay otras de los estados cercanos. ¿Qué estado estoy hablando? Tlaxcala, Veracruz, Puebla, el Estado de México, Hidalgo, incluso Morelos, que también aparecen en este registro. Algo también importante es que en este registro aparece si la mujer trabaja en un prostíbulo bajo el control de una mujer que se encargaba de controlar la prostitución en una casa de asignación, o si trabajaba de manera aislada. También aparece este nombre, aislada, trabaja aislada. Y entonces, bueno, pues esto obligaba a las mujeres a llevar una revisión sanitaria con los médicos para comprobar que no estaban enfermas. En el momento que se podrían dar cuenta de que la mujer estaba enferma, eran remitidas al hospital de San Juan de Dios, en donde el médico llevaba un tratamiento que no siempre lo curaba, para que la mujer ejerciera nuevamente la prostitución. Y otros datos interesantes, por ejemplo, aparece si algunas eran casadas, que no debe sorprendernos, porque revisando aspectos de la situación en este momento en México y en este periodo, pues algunas denuncian que sus propios compañeros, sus propios cónyuges o parejas sentimentales, las obligan a ejercer la prostitución. No es lo común, porque regularmente no hay muchas denuncias de esto, pero algunas investigadoras se han dado cuenta de que algunas eran obligadas por sus parejas a ejercer la prostitución. Y bueno, aquí encontramos ya algunas fotos del registro de prostitutas. Aquí está, por ejemplo, Justa Chávez, tercera clase, número 546, y no se sabe el autor, porque yo que me he dedicado a la revisión de los fotógrafos en el Imperio, no puedo asegurar quién es el fotógrafo que tomó esta imagen. ¿En dónde está el registro? También eso es importante saberlo. Aquí les digo, hay gente que ha utilizado estas imágenes sin saber que es un asunto serio que se debería de revisar con mayor cuidado. Y el registro salud está actualmente en la Secretaría de Salud, en la biblioteca Alfredo Bobadilla, que está en Cuernavaca, Morelos. Pero en 1991, cuando yo lo consulté por primera vez, gracias a un libro que fue el de Sergio González Rodríguez, Los bajos fondos, no estaba este registro de prostitutas para que lo consultara el público o los investigadores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí hago un paréntesis que no sé si sea válido, pero a mí me gusta contar mis experiencias porque habla precisamente de lo que sucede con este tipo de situaciones.
Cuando yo llegué a buscar este libro, me dijeron que nadie sabía dónde estaba el registro. Insistí como 3 veces preguntando en Salubridad, me mandaban, por ejemplo, a Donceles, me mandaron a la Secretaría de Salubridad y me decían que nadie sabía dónde estaba, que seguramente se había perdido o se lo habían robado. Yo creo que ante mi insistencia, la secretaria, que recuerdo que fue muy amable una vez, me habló por teléfono, todavía no estaban los celulares o no eran tan común, me dice: le tengo una buena noticia, ya sé dónde está el registro, está en la oficina del secretario de Salud, que lo tenía guardado y lo exhibía cuando llegaban sus amistades o incluso sus familiares para que lo pudieran ver y entretenerse con algo que finalmente es para una investigación histórica también. Después de esto, bueno, ya el registro está en una biblioteca, se puede consultar, ustedes lo pueden consultar en Cuernavaca, y varios investigadores se han dedicado a revisar este registro. Entre ellas hay otra investigadora que es Ixchel Delgado Yorda, que hizo su tesis sobre el registro de prostitutas. Ella hizo su tesis en el Colegio de Michoacán y también se puede consultar. Y hay otras más, hay una investigadora de la UAM que también se ha concentrado en este registro, pero ya se puede consultar. Pero estoy hablando de 1991, cuando pues al secretario de Salud, que no me acuerdo ni quién era, se le ocurrió que pues era un álbum que podía estar en su oficina y que cuando venían sus amistades lo podía mostrar como una curiosidad bibliográfica para que las personas se entretuvieran. Entonces, bueno, es muy curioso esto. ¿Qué más nos dice el registro? Se pueden hacer muchas lecturas de este registro. Les digo, no solo es subirlas a un blog y manejar el morbo de las personas o el público, como lo pueden encontrar ustedes en ese blog. A lo mejor les doy una idea y lo van a buscar y puede ser que se den cuenta de muchas cosas, pero yo creo que nos quedamos en un nivel de lectura muy básico, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que leer mucho más sobre este registro. Un primer punto que a mí me parece importante es que se utiliza la fotografía por primera vez para registrar a las prostitutas, algo que no había sucedido antes en México, solo con los presos. Había fotógrafos de cárceles que registraban a los que estaban en las cárceles, tanto hombres como mujeres, para evitar fugas y para tener un control también carcelario. La ventaja que tenían en las cárceles es que los presos estaban en un edificio y se contrataba un fotógrafo especial para que llevara el registro fotográfico de los que estaban en la cárcel. Y claro, también hay muchas historias respecto a esto, porque algunos presos se cuentan también los periódicos y las noticias de esta época, que se ponían cicatrices, hacían muecas cuando estaba el fotógrafo para que si tenían alguna fuga no los pudieran reconocer después, ¿no? Y entonces, bueno, pero había un mayor control. Era una foto signalética, quiere decir una foto de registro, porque se tomaba exclusivamente de la cara del presidiario. Pero en este caso, en el registro de prostitutas, no hay ese control. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que tenemos una foto que llevaban las mismas mujeres al registro. El encargado de llevar el registro constataba si era precisamente la mujer que se estaba registrando, pero no es una fotografía precisamente
de registro. Si lo vemos con mayor detenimiento, pues es una foto que se fue a tomar a un estudio, como lo pudo haber hecho cualquier mujer en esa época, sin llevar una calidad en el aspecto de centrarse en el rostro o pedirle que fuera vestida de tal o cual manera. Aquí no hay ese control. Y entonces, bueno, pues aquí encontramos esto. ¿Qué otros aspectos encontramos en este registro? Bueno, aquí también, por ejemplo, vemos Julia González, primera clase. También me han dicho que a partir de que se establecía la clase, ya les dije que era del lugar en donde ejercían la prostitución. Ajá. No porque algunas fueran más bonitas que otras o tuvieran cierta situación, sino porque pagaban más impuestos. Entonces, sobre todo las que estaban en zonas más cercanas al centro pagaban más impuestos, y las que estaban en la periferia pagaban menos y eran de una clase menor. Entonces, eso también tiene que ver con este registro de prostitutas. Aquí, por ejemplo, está utilizando una manera de fotografiar que es el retrato burgués del siglo XIX en México. Tiene incluso un espejo que está reflejando parte del rostro de la prostituta, y incluso está en una foto de estudio. No es su casa, es una foto de estudio. Los que a lo mejor tienen más de 50 o 60 años recordarán que era muy común a veces que nos llevaran a un estudio fotográfico y nos tomaran una foto con un telón de fondo que era pintado o era aparente, porque en realidad no existía esto. Entonces aquí puede dar la imagen de que es un salón o es una casa, pero es un estudio fotográfico. Yo puedo suponer que quizás es Cruces y Campa o Julio Valleto o Montes de Oca o algunos de los fotógrafos de esta época, pero no estoy completamente seguro, porque como se pegaba en el registro, no puedo asegurar exactamente quién fue el fotógrafo que tomó esta imagen. También es interesante la vestimenta de las mujeres. Todas aparecen con vestidos a la moda en 1865, estamos hablando de la época del Segundo Imperio, es utilizar faldas con amplia crinolina, y las de mayores recursos utilizaban pues aditamentos como un sombrero, lo ven en este caso de esta mujer, o una pequeña sombrilla o un parasol, que estaba muy de moda en esta época. Pero no es una foto sinalética, porque todavía no se ha establecido las reglas para establecer esta reglamentación en cuanto a cómo tiene que estar la foto. ¿Qué otros aspectos podemos leer de la foto? También aquí remito a estas investigadoras, a Ixchel, a Fernanda Núñez, que han trabajado estos registros de prostitutas. Les digo, yo fui uno de los primeros que conoció, pero después de que consulté el registro ya han venido varias investigaciones, ya han hecho investigaciones más profundas. ¿Qué es lo que han analizado? Quiero dar el mérito precisamente a estos investigadores de lo que han investigado. Bueno, pues han hecho, por ejemplo, análisis de las edades, de la procedencia, y también, por otro caso, de cuestiones étnicas. ¿Cuántas podrían calificarse como de origen mestizo, si lo podemos calificar así, o de origen indígena en este registro? Esta mujer obviamente es de una clase
de la prostitución de tercera clase, tiene un rebozo y está también en una columna, en un estudio, e incluso aparece como asustada ante la cámara porque pues no está acostumbrada, está incluso como un poco preocupada cómo va a salir la foto, porque quizás no era lo que acostumbraba. Aquí está otra, por ejemplo, Simona González, segunda clase, número 558, foto de autor anónimo. Podemos ver varios detalles. ¿Qué tienen los dedos? ¿Puede ser un cigarro? Puede ser, no estoy seguro. Que habla de esta libertad, porque ya para entonces las mujeres de cierta clase social no fumaban en público. Otro detalle, está alzándose un poco la falda. ¿Qué significa esto? Fue algo que lo propuso ella al fotógrafo, o el fotógrafo le sugirió que alzara un poco la falda, mostrando las enaguas. Tampoco lo sabemos. Yo no lo puedo asegurar, porque también los novelistas y tanta gente que se dedica a hablar del imperio y de Maximiliano aseguran y dicen tal y tal cosa cuando no tienen pruebas para asegurar algo que no tenemos documentos para saber qué fue lo que sucedió. Yo no puedo decir qué pasó porque no tengo un documento que diga qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué más se puede leer en este caso? Bueno, hay por ejemplo una réplica que hace, y esto lo rescató Ixchel Delgado, una mujer que está en el registro, que se llama Felicitas Céspedes, quien escribe al emperador Maximiliano mostrando su inconformidad por las disposiciones del reglamento de 1865 en cuanto a la noción de mujer pública. Según el reglamento, la mujer pública era toda mujer que tenga relaciones ilegítimas con uno o más hombres, sacando de ello el sustento de su vida. Toda mujer que vive en burdel teniendo menos de 40 años. Toda mujer que se le encuentre repetidas veces en la calle u otros lugares públicos en sociedad de prostitutas o que cometa escándalos contra la moral pública. Pero aquí también es interesante el argumento que da esta mujer. Ella dice que no está de acuerdo en esta clasificación y dice lo siguiente: la legislación le afectaba directamente, sobre todo a las mujeres que carecían de una figura masculina y que tal podían llegar a relacionarse con diferentes hombres por cuestiones de afecto más que económicas. ¿Qué es lo que está diciendo esta mujer al final de cuentas? Dice, bueno, a mí no me pueden considerar una prostituta porque a lo mejor yo me relaciono con un hombre que me da dinero, o con uno o con dos, pero que no estoy ejerciendo la prostitución como lo dice el reglamento. Esto lo pueden ver, por si les interesa. Bueno, Felicitas aclaró que no podía ser clasificada por mujeres públicas a todas aquellas que tuvieran relaciones por cariño, seducción o otro motivo, ya que estas se realizaban en el ámbito de lo privado. O sea, ella lo que dice, bueno, yo a lo mejor tengo 2 amantes, ¿me pueden considerar una prostituta porque me dan dinero? ¿Me pueden llevar a la cárcel? ¿Obligarme a llevar un control sanitario? Y la referencia está en el Archivo General de la Nación, ramo Gobernación, legajo 1790, caja 1, expediente 2, foja 21. No estoy inventando nada, son documentos que están ahí
Y no soy como los novelistas, insisto, que inventan que Maximiliano tuvo amores y que Carlota tuvo un hijo, y que etcétera, etcétera. ¿Dónde están las pruebas? Un historiador serio necesita pruebas y documentos para decir tal o cual cosa. Cualquier cosa que afirme no lo puedo decir sin una prueba. Bueno, aquí está otra mujer. Bueno, finalmente les digo que hay varias lecturas que se pueden hacer a esto sobre lo que pagaban, por ejemplo, aquí yo también, Ixchel Delgado, no es mérito mío porque yo cuando lo investigué no me dio tiempo de buscar en el archivo, pero Ixchel Delgado encontró lo que pagaban mensualmente. Por ejemplo, las de primera clase pagaban 10 pesos mensuales y por inscripción 20 pesos. Para que se den una idea de qué era 10 pesos mensuales, un sirviente ganaba entre 15 y 20 pesos. Entonces era una cantidad fuerte la que se pagaban las mujeres de primera clase. Las de segunda clase pagaban 4 pesos y 10 pesos de inscripción. Las de tercera clase pagaban 1 peso y 4 pesos de inscripción. ¿Qué estableció el reglamento de prostitución? El reglamento estableció que las casas de prostitución ocuparían una casa entera o una vivienda que estuviera completamente separada y aislada del resto de las casas habitadas por familias. Que vayan a Sullivan o a alguno de estos lugares a ver si es cierto que se cumple todo esto, porque, bueno, que debían de mantener las puertas y ventanas cerradas tanto de día como de noche para que desde el exterior no se averiguara lo que sucedía en el interior. Por otra parte, las casas de tolerancia eran las que funcionaban en los hoteles, concesionadas a dueños o propietarios con el permiso de 1 año. Se obligaba a la prostituta a la inspección ginecológica 1 vez por semana, las de primera y segunda clase, mientras que las de tercera se les revisaría 2 veces en el mismo plazo. Aquí ya también hay una discriminación. Las de tercera clase se les revisaba más. Bueno, también remito a estos libros, el de Ixchel Delgado, el de Fernanda Núñez, para que se analice el asunto del reglamento y la prostitución. Lo curioso es que ellas han encontrado, por ejemplo, que algunos prostíbulos se establecieron en lo que antes habían sido conventos de monjas, o muy cercanos a lo que habían sido conventos de monjas. Por ejemplo, el de San Lorenzo, había un prostíbulo en lo que ahora será la zona de Garibaldi, para que se ubiquen, que fue luego Escuela de Ciegos, por el convento de la Concepción o la iglesia de la Concepción. Ya no me acuerdo cómo se llama la calle, creo que se llama la calle 2 de Abril, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estaba por ahí y habían sido estos edificios originalmente conventos de monjas, pero con las leyes de reforma se dieron a particulares, y muchos particulares los utilizaron para establecimientos como eran prostíbulos. La calle San Lorenzo, ya aquí tengo anotada el nombre de la calle, es Belisario Domínguez, por si quieren saber, ahí está. También estaba la estampa de San Andrés, que era en Donceles, el Callejón de Dolores, el Callejón de la Condesa, de la Cazuela, las Vizcaínas, donde estaban muchas aisladas, era la zona de la prostitución. ¿Se ubican las Vizcaínas, no? Más o menos. No es Mesones Vizcaínas, es por el eje central. ¿Perdón? La Plaza de las Vizcaínas, exactamente. Hay un teatro por ahí, creo, ¿no? No era,
No era en el Colegio de las Vizcaínas, que quede claro, porque si no van a salir diciendo que yo dije que estaba ahí, en las Vizcaínas, no, en la calle de las Vizcaínas, que ahora está por el Colegio de las Vizcaínas. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, aquí está otra, por ejemplo, María González, aparece con, si notamos un poco, aparece con los calzones que llegaban al tobillo, ¿no? Porque era común este tipo de registros, pero aparece también con un vestido de crinolina, y también son datos muy interesantes porque algunas aparecen que se habían fugado. En los datos que aparecen en el registro, algunas se fugaron y dice se fugó con un francés. Y entonces luego se ve que hay una letra manuscrita después, dice, pero después de una golpiza regresó a ejercer otra vez la prostitución. Digo, no fue esta en particular, hay otras, pero estoy recordando casos. María de Jesús Martínez, tercera clase, número 531. También es interesante, les digo, ver el grupo étnico, las mujeres con rebozo, las mujeres vestidas con a la moda, en fin, hay incluso dos francesas. Y bueno, todo esto, ¿en qué contexto surge? También nos estamos olvidando de algo que fue importante para que algunos autores digan por qué se reglamentó la prostitución. La presencia de ejércitos durante el periodo de la intervención, que eran seguramente algunos de los principales clientes de estos prostíbulos. Aquí traje una imagen de fotografías del cuerpo belga, pero además de belgas, acuérdense que había franceses, que eran el grupo más numeroso, y austriacos. Entre los austriacos había húsares de diferentes nacionalidades, polacos, rusos, venecianos, en fin. Este es el cuerpo belga, bueno, es parte del cuerpo belga, pero no era el único ejército. Entonces, si bien Maximiliano dio autorización a la reglamentación, aunque no hay documentos, yo pienso que detrás de esta presión para que se reglamentara la prostitución estaban los oficiales franceses que querían proteger a la tropa que llegó al país y sobre todo a la Ciudad de México. Aquí también esto es interesante, les digo que se pueden hacer muchas lecturas. Aparece una mujer con el pelo suelto. No era común que las mujeres se retrataran con el pelo suelto. El recato era lo que prevalecía en esa época. Las mujeres, según la moral de entonces, tenían que ser madres, esposas, y las que salía de esos moldes, pues era condenada de muchas maneras, ¿no? Entonces, el que aparezca con el pelo suelto también es un signo de mucha libertad para la época. Es raro que las mujeres aparecieran con el pelo suelto, y también, o fue por esta libertad o por la clase social a la que pertenecía. Una mujer de primera clase o de clase media, aunque está mal el término, no aparecería con el pelo suelto, ¿no? Las mujeres del pueblo eran las que aparecían con esto. La ropa también denota el grupo. Aquí, por ejemplo, vemos una mujer de segunda clase y se ve muy elegante. También en esta época algunas autoras han dicho que en algunos prostíbulos, lo que sigue sucediendo, había muchos escándalos y los vecinos se quejaban, sobre todo de los soldados franceses que después de salir del prostíbulo organizaban escándalos y a veces se peleaban, riñas, en fin, pleitos, y había denuncias a la policía por este tipo de situaciones. Y también dicen que
la policía no intervenía a veces porque tenía arreglos, raro también que suceda en este país, con las encargadas de la prostitución, que les daban quizás alguna cuota por no meterse en problemas, entre comillas, ¿no? Y entonces podría suceder esto. Incluso hay una denuncia, y por eso ahorita me acordé de esta foto, de unos vecinos que dicen, es que en ese prostíbulo sabemos que van personajes de reconocido rango y que les regalan a las prostitutas mucho dinero para que luzcan elegantes y salgan a la calle a lucir como cualquier dama de sociedad. Y seguramente también decían, esto impide que a veces se ejerza la autoridad sobre la reglamentación que debería de ejercerse en estos prostíbulos para que no causaran escándalos. Emilia Flores, segunda clase, 355, también aparece con una actitud como de miedo. No todas miran de frente, eso es interesante. Algunas son ropas que seguramente se habían comprado recientemente, nuevas, en fin. Y bueno, no traigo todos los ejemplos de las fotografías del imperio, porque pensé que podría ser importante, insisto, comentarles a ustedes que esto es algo que ya en los gobiernos liberales habían de alguna manera imaginado o consideraban que era importante reglamentar. Y después, en la época de la República Restaurada, se encuentra otro registro de prostitutas que está en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta reglamentación retoma parte de lo que se había hecho en el imperio, pero aquí me llama la atención que no tienen los datos completos de la prostituta, como en la época del imperio, sino que aparece el álbum de esta forma. Seguramente tenían unas hojas aparte en donde llevaban el nombre de la mujer y la foto que daba en este álbum. Este registro también se puede consultar en la Biblioteca Lerdo de Tejada. Bueno, espero que esté porque luego cambian las cosas, pero puede que esté todavía este registro. Y fue promovido por el gobernador, que era Juan José Vaz. Entonces, ya era un movimiento que existía en la época, que quizás en la época del imperio se precipitó por el establecimiento del ejército, por la llegada del ejército, pero que existía ahí. Y bueno, aquí está colección de prostitutas del gobernador. También está mal el nombre, porque no es si lo vemos así, apareció mal el nombre. A mí me molestó que apareciera mal el nombre en un artículo que publiqué, porque no son prostitutas del gobernador Juan José Vaz. Si la esposa del gobernador, que era Luciana Razola de Vaz, hubiera visto este título, pues que hubiera pensado de él. No eran prostitutas de él, eran prostitutas a partir del reglamento que él aprobó en ese momento. 1868, colección fondo reservado. Y nuevamente las características de estas mujeres en esto. Debemos de decir que tanto en la época del imperio como en la época de la República Restaurada había una comisión de sanidad que dependía del Consejo Superior de Salubridad y que dependía del ayuntamiento. Los ayuntamientos eran los que se encargaban de llevar este control de la prostitución. Pero se siguió, por ejemplo, la práctica de
no tomar una foto signalética, sino una foto de retrato burgués como existía en esta época, y también que siguiera atendiendo el Hospital de la Mujer en el hospital que era entonces de San Juan de Dios. Encarnación García Justa Cerezo en el álbum de la colección Lerdo de Tejada. Algunas llaman la atención porque se ve que eran muy jóvenes. Esta mujer yo no le calculo más allá de 18 años, seguramente tenía menos, quizás 16 o 17 años. También muchos autores han analizado las causas de la prostitución. Remito también a estas fuentes para revisar qué era lo que llevaba a la mujer a prostituirse. Bueno, una de las razones era la pobreza, la falta del apoyo de un hombre, de un padre, de un esposo, de un hermano, que las dejaba muy vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? Pienso que como ahora no todas lo hacían por gusto, sino por diversas circunstancias. Algunas también se quejan de que eran obligadas por sus propias parejas a ejercer la prostitución, y algunos autores también dicen que en algunos casos los propios padres obligaban a varias de estas mujeres a ejercer la prostitución. No lo sabemos. Esta que fuera de contexto nos parecería como si estuviera en una iglesia o en un lugar místico, y que no diría uno que es una prostituta de la época de la República Restaurada. Aquí está el prostitutas otra vez del gobernador Juan José Vaz. No son las prostitutas del gobernador, no tenía su harén, está mal el nombre, pero bueno, se continuó con esta práctica. Y luego, ya nada más un poco para cerrar esto, se continúa el registro en la época del Porfiriato. Aquí tenemos, por ejemplo, otro registro que se hizo ya en 1900 en la ciudad de Puebla. Hay registros en varias ciudades como Morelia, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. Cuando alguna vez dije que iba a ver a las prostitutas de Puebla o Zacatecas, lo dije mal porque iba a ver el registro, no precisamente lo que podían pensar algunas personas. Y bueno, vean aquí la afiliación, dice 18 años, soltera, ¿qué más? Dice color trigueña, pelo negro, ojos pardos, nariz ancha, boca grande, estatura regular, señas particulares, perdón, no alcanzo a distinguir, pero aquí ya se está perfeccionando el registro de prostitución en la época del Porfiriato. Estas también pertenecen a las fotografías de prostitutas en Puebla. Todavía está oscilando entre un registro realmente de una fotografía signalética y algo que es un retrato de la época, porque aparece con un abanico como si estuviera posando. Esto sí es más un registro de filiación. Si se dan cuenta, también algunas aparecen con un mismo traje. No estoy seguro si es un uniforme o qué fue lo que pasó ahí, pero es significativo esto. Esto es en Puebla, 1887. Es muy temprano este registro también. Este es un registro de 1900. Este es uno de Morelia. De hecho, salió un número sobre estos registros en esta revista Alquimia, que ahí colaboré también, y hablan otros autores de otros registros de prostitutas. Esto es en Morelia también. Morelia, Zacatecas. Esta es muy simpática también con su moño, es inocente, ¿no? Zacatecas. Ajá.
esta es una niña prácticamente, son porfirianas, y el impacto de la legislación en el Segundo Imperio, bueno, fue. Y termino con una foto, poco para pensar que es un problema que todavía existe, hecha por una fotógrafa que se llama Maya Godet, que también realizó un trabajo sobre la prostitución en la Ciudad de México y que también a los interesados en el tema publicó un libro sobre esto que es mucho más amplio, en la zona de la Merced, sobre todo que se tuvo que enfrentar a muchos problemas porque varios de los, ¿cómo les llaman a los que? Perdón, bueno sí, a los que controlan a estas mujeres la amenazaron de muerte para que no se metiera en su territorio, en fin, y pero entrevistó a estas mujeres respecto a lo que pasaba con la prostitución. Y aquí está esta mujer que se me hace muy simpática porque está con su chicle, pero hay otras más, y con eso termino para que vean que el tema de la prostitución es muy amplio y el tema de la legislación también es mucho. Muchas gracias.